Aquí se encuentra todo lo que va a pasar en los tiempos que estamos atravesando, y aquí se describe claramente también el futuro de Israel, nación con la cual Dios ahorita la puso en la banca. Ahorita la iglesia se ha levantado, dice Romanos 11, hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre, y ahorita ya no hay judíos, ya no hay palestinos, ya no hay musulmanes, ya no hay mexicanos, ya no hay españoles. Ahora todos aquellos que abracen la cruz y acepten a Jesucristo como su Salvador son y forman parte de la familia de Dios. Entonces, de verdad, somos una familia internacional. Y las personas que se reúnen en los edificios, que muchos le llaman el templo de Dios de una forma equivocada. Vamos al templo de Dios el domingo, por el amor de Dios, lee la Biblia. Dios ya no habita en templos humanos. Ya los edificios no son la iglesia somos nosotros. Donde 2 o 3 nos reunamos, ahí está la iglesia de Jesucristo. En esta serie he tratado de demostrar en estas pasadas 2 conferencias de que todas las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en Daniel, repito, porque en Daniel encontramos continuamente al ángel diciéndole a Daniel: Daniel, esta visión es para el tiempo del fin, esta profecía es para los últimos tiempos. Y cuando oímos que diga los últimos tiempos o los tiempos del fin, no se refiere a los últimos tiempos de nosotros. Esto es muy importante. Una cosa son los últimos tiempos de Israel y otra cosa son los últimos tiempos de la iglesia. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, en los postreros días, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, séllalo hasta el tiempo del fin, se refiere al tiempo de la gran tribulación. Porque hasta la gran tribulación, cuando termine Dios de tratar, purgar, emblanquecer, purificar a los israelitas, es cuando entonces nosotros ya nos fuimos 7 años en el arrebatamiento. Jesús ya en cualquier momento viene por nosotros, antes de que este mundo que se encuentra en el abismo, el mundo actual se encuentra en el abismo, en la orillita. Hemos llegado al final a la total depravación, degeneración, confusión a la que el ser humano hubiera podido llegar después de que en el siglo XX y la tecnología, y llegamos a la luna y el Marte y la biometría y las comunicaciones internacionales y las redes sociales, y lo único que hemos hecho hasta ahorita es el ridículo. Nunca la confusión política había sido tan grande como ahora. Nunca con la tecnología que hemos alcanzado y con los descubrimientos científicos que se han hecho desde 1954, que se descubre la molécula del ADN por los doctores Crick y Watson norteamericanos, nunca, jamás habíamos llegado a tanta confusión científica. Ahora ya está cayendo, derribándose la famosa teoría de la evolución. Ya lo que descubrió en Israel hace 1 o 2 semanas hizo polvo la evolución. El descubrimiento del ADN hizo polvo la evolución. El descubrimiento de la física, la primera y la segunda ley de termodinámicas, hizo polvo la evolución. Una mentira que nos enseñaron durante más de un siglo, y que se seguía y se sigue todavía enseñando en muchas universidades, que venimos de Chita, que somos el producto accidental de una evolución, y que venimos de los animales, cuando la ciencia, la física, la biología, etcétera, etcétera, contradicen científicamente. Vamos a hacer a un lado la Biblia. La misma ciencia contradice que es imposible la evolución cuando descubrieron el ADN. Sin embargo, esto nos enseña
que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Dice el profeta Isaías, detuvieron la verdad. Y como el ser humano carece de iluminación para saber cuál es la verdad, el mundo tenía forzosamente que llegar al punto en donde nos encontramos. Nos encontramos en el abismo, donde las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos la introducción que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel 12, versículo 1: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ese es en aquel tiempo que se repite otra vez en el versículo 1. ¿Ya lo vieron? Comienza diciendo: en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el comandante en jefe de los ángeles de Dios, y habrá un tiempo de angustia, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué tiempo está hablando el ángel al profeta Daniel? Del tiempo de la gran tribulación. Y lo dice claramente: será un tiempo que jamás lo hubo cuando hubo gente hasta entonces. Y estas mismas palabras Jesús las repite en Mateo 24, 21. Porque habrá gran tribulación como nunca el ser humano la ha visto jamás. Ni en el holocausto judío, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Revolución Bolchevique, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Vietnam, ni en la Guerra de Corea, ni en los tsunamis que ha habido, ni terremotos. Lo que va a pasar sobre el mundo es algo inusitado que jamás en la historia se había visto. ¿Por qué? Bueno, cuando ya vamos al libro de Apocalipsis, vemos la respuesta. El abismo, que es donde se encuentran los demonios, que está en el centro de la tierra, el abismo, se va a abrir. Y van a salir del abismo millones de espíritus demoníacos para atormentar a los seres humanos mental y físicamente en los tiempos del anticristo. Al mismo tiempo que los demonios van a salir todos en libertad, imagínense abrirle las cárceles federales, las clases de máxima seguridad ahorita a todos los criminales del mundo. Imagínense lo que podría suceder. Pues esto sería como Disneylandia comparado con los demonios que van a salir. Agreguémosle que el anticristo va a tener poderes sobrenaturales, señales engañosas. El falso profeta va a hacer llover fuego del cielo. Y en ese tiempo los habitantes de este mundo van a creer realmente que son extraterrestres. Les van a adjudicar poderes de otros mundos. Y agreguémosle todavía que aparte de las señales y milagros y todo lo que está pasando, Satanás baja al mundo. Ahorita dice Efesios 2 del 1 al 3 que es el príncipe de la potestad del aire. Ahorita Satanás opera en el aire con las ondas de comunicación, con el espectro electromagnético, con todo lo que es el magnetismo, la energía. Desde ahí ahorita está él controlando radios, programas, televisión, medios de comunicación, etcétera, etcétera, para hacernos creer lo que oímos en la mayor parte de los medios de comunicación. Pero Satanás no baja solo al mundo, lo acompañan los ángeles caídos. Entonces el mundo se convierte en la habitación de demonios, de señales, de milagros mentirosos y de Satanás con sus ángeles caídos que, repito, crecerán extraterrestres. Porque los ángeles tienen forma humana.
cuando se manifiestan en el mundo. Dice en 2 Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es a lo que se refiere hace 2600 años el ángel que le da estas palabras al profeta Daniel. Y vemos nosotros, aparte de todo esto, ¿verdad?, que la Biblia continúa explicándole a Daniel en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, en el tiempo de la tribulación, serán despertados, o sea, va a haber una resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Damas y caballeros santos de Dios, no todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Pongan mucha atención. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber la primera resurrección que Cristo menciona en Juan capítulo 5, y muchos serán despertados para vida eterna y otros para condenación eterna. Muy bien. En lo que se llama la primera resurrección están involucrados los santos del Antiguo Testamento y nosotros, los santos de la iglesia. Y la otra resurrección para condenación se encuentra hasta Apocalipsis 20, del 11 al 15, que se llama el juicio del gran trono blanco, donde van a resucitar los incrédulos o todos aquellos que rechazaron las leyes y los mandamientos de Dios. Pero vayamos a ver por qué decimos que hay un orden en la resurrección, porque Dios es un Dios de orden. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y veamos con muchísimo cuidado de qué forma el apóstol Pablo describe este orden de la resurrección que iremos desarrollando a continuación. 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Esta palabra, apúntalo en tu Biblia, es primeros frutos. Primeros frutos. Es la palabra griega aparche, como suena aparche, que se refiere a la fiesta de los primeros frutos de Israel. Acuérdate que primero era la Pascua, después venía los panes sin levadura, después venía los primeros frutos y después vino Pentecostés. Y quedan 3 fiestas para poder terminar el plan de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es el que cumplió la fiesta de los primeros frutos, porque Jesucristo es el primero en toda la historia del ser humano que resucitó sin volver a morir. Cuando Dios resucitó a Lázaro, volvió a morir. Cuando resucitó a Tabita, volvió a morir. Todos los casos de resurrección que encontramos en la Biblia volvieron a morir. Pero Cristo es el primero, por eso se le llama en Colosenses el primogénito de los muertos. Es el primero en su género, que lo significa primogénito, primo de genes, de su generación que seguimos nosotros, que resucitó. Muy bien. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Versículo 23, lean con mucho cuidado. Pero cada uno en su debido orden. Y esta palabra tagma, que en el griego es orden, significa un orden de soldado raso, cabo, teniente, coronel, coronel. Nos habla de que cuando hay un orden, hay, ¿verdad? Primero después el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, la resurrección de los muertos va a seguir un orden establecido por Dios.
Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias fue el primero. ¿Ya lo vieron? Luego, ¿quiénes siguen? Los que son de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no están incluidos en nuestra resurrección. Los que somos de Cristo somos los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. En el momento que recibes a Cristo, eres regenerado, eres nacido de nuevo, eres colocado en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, a todos se nos dio a vivir, a experimentar el mismo Espíritu y el mismo bautismo, y en ese momento la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Y en la iglesia unos son una oreja, otros son mano, 1 Corintios 12, otros son las piernas, otros son los dedos, etcétera, etcétera. La iglesia tiene una manifestación de dones y de talentos de acuerdo a la soberanía de Dios. Y en la iglesia hay apóstoles, ¿verdad? Hubo profetas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. Hay diferentes ministerios que reparte Dios, diferentes dones, etcétera, etcétera. Pero todos los que desde Pentecostés hasta nuestros días, cuando venga el rapto, vamos a resucitar. Te repito, de Pentecostés hasta nuestros días, cuando venga el rapto, la iglesia es la primera en resucitar. Vamos también, antes de regresar a Corintios, a ver en Primera de Tesalonicenses esta verdad. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a quienes, a los que durmieron en Él, que somos la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no forman parte del cuerpo de Cristo. Y esto ya le explica Pablo en Efesios capítulo 2, que tanto los judíos con el Antiguo Testamento ahora y griegos, ahora no hay judíos, ahorita no hay un pueblo de Dios Israel, ahorita somos todas las personas de todas las naciones que formamos parte, y que cuando recibes a Cristo te conviertes, nos convertimos en hijos de Abraham. Entonces puede venir ahorita un judío y decirme, yo desciendo de Abraham, y le contesto étnica y terrenalmente y genéticamente, porque eres judío, desciendes de Abraham, claro, fueron lo que los fariseos le dijeron a Cristo, somos hijos de Abraham. Pero la verdadera descendencia de Abraham son los que tenemos la semilla. Y todo esto lo explica Gálatas capítulo 3. Cristo es la semilla prometida a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, o la esperma de Isaac vendrá después Jacob, Judá, Salomón, David, y ahí viene toda la descendencia. Y cuando recibes a Cristo, esa semilla, esa promesa que Dios le hizo a Abraham era espiritual. Entonces dice la Biblia, ahora los que somos de la fe somos de Abraham. Y dice Romanos capítulo 2, no todos los que descienden de Israel son judíos, porque no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Tú a lo mejor no eres circuncidado porque era el pacto, era una señal del pacto de Israel, pero si tienes a Cristo, formas parte del pueblo de Dios. Y a lo mejor si eres circuncidado y eres judío, aunque estés circuncidado, no eres parte del pueblo de Dios, porque no tienes a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, en tu corazón. ¿Me van siguiendo? Esto es importantísimo.
Entonces por eso es ridículo, ¿verdad?, que haya cristianos que se ponen la kipá. Y a una iglesia mesiánica ahora, ¿verdad? Gracias a Dios que hay judíos que se están convirtiendo. Pero eso que nosotros queramos hacernos judíos y ya lo somos. Ya lo somos. ¿Por qué? Por la semilla de Abraham, porque tenemos a Cristo. No tenemos que adoptar lo que ellos hicieron. Ellos tienen el judaísmo. Es importantísimo para la iglesia, porque hay un movimiento tremendo, ¿verdad?, de cristianos que se quieren hacer judíos. ¿Para qué? Estás mejor así de tlaxcalteca. No niegues tus raíces. Muy bien. Entonces vemos nosotros que en Daniel 12, versículo 2, dice la Biblia que los judíos, desde Adán hasta Pentecostés, que nació la iglesia, hasta Hechos capítulo 2, la iglesia nació cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés y formó la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se llama un nuevo hombre. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5, el que está en Cristo, nueva. O sea, esta nueva creación no existía. Cuando Dios descansó en Génesis capítulo 2, el séptimo día, ¿qué significa? ¿Que Dios se acostó en una hamaca? No, que Dios dejó ya de crear nada nuevo, todo conforme a su semilla, ardillas, hipopótamos, ballenas, todo, ¿verdad? Todo ya lo dejó Dios como lo había hecho. No volvió a crear nada. Pero cuando llega el momento de la iglesia, Dios hace una nueva creación, que somos nosotros. ¿Viste, hermano, por qué no guarda el sábado? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿De veras? ¿Tú nada más guardas el sábado? Yo el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo guardo 7 días a la semana. Porque el sábado fue dado a Israel. Ahora en la iglesia se nos da el primer día, que es el domingo. El primer día de la semana Cristo resucitó. El primer día de la semana vino el Espíritu Santo. Y los apóstoles comenzaron a reunirse ya no el sábado, sino el domingo, para que viéramos la diferencia de las dos entidades. Una es Israel, otra es la iglesia. No las confundamos. Ahora, Israel era la esposa de Dios y se divorció. Dios está divorciado ahorita de Israel. Nosotros somos la novia de su hijo. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Desposados como una virgen pura. Alguien me preguntó, ¿qué acaso tiene Dios 2 esposas? Le dije, por favor, entiende la Biblia. Dios tiene hecha a un lado a Israel y va a regresar. Romanos 9, 10 y 11, va a regresar en la tribulación a purificarlos, purgarlos, y los que crean en la tribulación en Jesús pasarán al milenio junto con la iglesia nosotros. Pero ahorita Dios está divorciado. ¿Dónde dice eso? Vayamos al libro de Isaías. Capítulo 50. Isaías 51. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de divorcio? La palabra que se escribió es repudio en el hebreo, y en el griego es shorin, que significa separación o divorcio. Está preguntando Dios: ¿qué es de la carta de divorcio de vuestra madre, de la cual yo la repudié? La madre es Israel, de los judíos. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido?
He aquí que vuestras maldades son vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, que es Israel. Compáralo con Jeremías, capítulo 3, antes de que me llames hereje. Versículo 8. Jeremías 3:8. Ella, está hablando de Israel, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Dios le está explicando tanto a Jeremías como a Israel: yo estoy divorciado de Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Por qué Dios se divorció de Israel? La fornicación que Israel cometió era venderse a las naciones. Espiritualmente, en el Antiguo Testamento, la fornicación es un símbolo de unirte al mundo. Y en Santiago capítulo 4 en el Nuevo Testamento dice: oh almas adúlteras. Cuando un cristiano se va al mundo, has cometido fornicación. ¿Por qué? Porque estás traicionando los votos de lealtad y devoción que le tenemos a Jesús. Si tu esposa se va con otro hombre, es adulterio. Y el adulterio es la única causal y el abandono de hogar en el Nuevo Testamento para poder divorciarte. 1 Corintios capítulo 7. Las mismas causales por las cuales Dios se divorció de Israel le pertenecen a la iglesia. Dios se divorcia de Israel espiritualmente, y en el Nuevo Testamento el divorcio físico, visible, terrenal, es si tu esposa se va con otro o tu esposo se va con otro. Es la única causal, no hay otra causal más que el divorcio y el abandono de hogar. Que te diga tu esposo: adiós, dile: adiós, gavilán pollero. Bye bye, que Dios te bendiga. Quién sabe si lo bendiga, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento está divorciado, y ahora nosotros, la iglesia, que somos un nuevo cuerpo, somos una novia de su Hijo Jesucristo. Qué grande demostración que la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes. Porque hay enseñanzas cristianas donde mezclan y dicen: no, ya Dios acabó con Israel, ya no hay, la iglesia tomó su lugar, etcétera, etcétera. Y esto no lo enseña la Biblia. Dios le dice a Israel: adiós, ahí nos vemos. Y Jesucristo dijo en Jerusalén, cuando lo iban a crucificar el domingo de Ramos: Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito me dirán el que viene en el nombre del Señor, hasta que Jesucristo regrese. Y los judíos, después de la tribulación, Apocalipsis 1:8, mirarán al que traspasaron. Romanos 11, 25 y 26, Israel será salvado. Hasta ese momento, la esposa que era antes de Dios se volverá a unir a su marido. Y seremos una sola entidad en el tiempo del milenio. Entonces, Dios no se ha olvidado de la esposa despreciada. Si esa esposa regresa y le pide perdón a Dios y reconocen a su hijo como el Mesías, Dios vuelve a renovar sus votos por el pacto que hizo con Abraham. ¿Ven qué importante es entender la Biblia sistemáticamente para no caer en herejías y en tonterías? Y ya Dios acabó con la iglesia, con Israel, ya no tiene para nada, ¿verdad? Claro que ahorita no tiene absolutamente nada. Cuando crucificaron a Cristo, dijo, ¿verdad? Dijeron los judíos: la sangre sea sobre nuestras cabezas. Y en ese momento la maldición vino sobre Israel, que se encuentra todavía esta maldición en Israel, menos en los judíos que han aceptado a Jesucristo como el Mesías y que forman parte de la iglesia. Pero en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos, encabezados por Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, y arrasaron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta 1948
Israel no tenía templo, no tenía nación, no tenía absolutamente nada. Regresaron en el 48 para despertar, para resucitar nacionalmente, porque la Biblia habla de 2 regresos de Israel. Ya regresaron nacionalmente, regresarán espiritualmente en la gran tribulación. Entonces no es hasta que se conviertan. Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, ¿se acuerdan? Que Ezequiel le dio es una visión de los huesos, que es Israel, y lo dice: los huesos son mi casa. Y ahorita se están juntando los tendones con los huesos hasta que se forme el cuerpo, que es Israel, cuando Jesucristo regrese junto con nosotros para reinar con ellos en el milenio. Regresamos a 1 Corintios. Entonces vemos que la primera resurrección le pertenece a la iglesia, a los que somos del cuerpo de Jesucristo. Y después dice claramente, en este orden, el apóstol Pablo: los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre. Muy bien. La resurrección, viene Cristo mañana, supongamos, o la semana que entra, desaparecemos millones de personas. Yo pienso sinceramente que somos la generación que no va a gustar la muerte, que somos la generación que no vamos a saber lo que es morir. De repente las noticias se congestionarán, los medios de comunicación, aviones que van a caer porque el piloto desaparecieron, accidentes de tránsito. Todos los niños menores de edad desaparecerán del planeta, siendo ya de padres incrédulos o no padres incrédulos. Los niños son de Dios. Dejen que los niños se acerquen a mí. No dijo Jesús, nada más los cristianos o nada más los judíos, no, que se acerquen todos los niños. Son míos los niños, pertenecen de una forma misteriosa y espiritual a Jesucristo. Y entonces van a pasar 7 años de tribulación, y cuando termine la tribulación resucitan todos los santos desde Adán hasta la cruz. Y después en el milenio va a haber otra resurrección, porque cuando Cristo venga, hagan de cuenta que entramos ya al milenio, resucitados nosotros con cuerpos resucitados, bajamos del cielo con Cristo con cuerpos glorificados ya. Pero cuando venga Cristo, dice Zacarías capítulo 13 versículo 8, que una tercera parte va a sobrevivir la tercera guerra mundial. Una tercera parte sobrevivirá la guerra del Armagedón. Y esta tercera parte que sobreviva, va a haber, Mateo 25, un juicio de los cabritos y de las ovejas. Y Dios va a juzgar a los cabritos y a las ovejas. Las ovejas son las que siguieron a Jesús en la tribulación. Los cabritos, los que le rechazaron, serán condenados. Y los sobrevivientes cristianos de la tribulación van a pasar al milenio. Los que se convirtieron en la tribulación y se salvaron de la muerte del anticristo. Pero esas personas que entran al milenio tienen que morir, ¿verdad? Porque está establecido Romanos 9 que los hombres muramos una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿cómo van a entrar a la eternidad estas personas que pasaron de la tribulación vivos al milenio si no han resucitado? Entonces, la mayor parte de estos que van a entrar se van a rebelar contra Cristo, Apocalipsis 20 del 10 en adelante, y Satanás será sacado del abismo y encabezarán la última guerra, Gog y Magog, que es diferente de la Ezequiel 38-39, para pelear contra Cristo. Y los que se hayan convertido en milenio resucitarán para entrar a la nueva Jerusalén. Entonces, si estamos nosotros en los últimos tiempos, significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones. Escuchen con mucho cuidado. Ya no hay más revelaciones. La Biblia es un libro revelado que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Si tú dices que tienes una revelación nueva de Dios, ponle 2 de Pancho 2:1 y pégaselo a la Biblia. O está revelado toda la voluntad de Dios, o no está revelada, o le falta. Lo que necesitamos es
iluminación sobre lo que ya está revelado. A ver si me van entendiendo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos lo que ya se encuentra revelado. Los 66 libros de la Biblia forman un compendio. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a ver, hay que entender esto, ¿verdad? Porque ya no hay revelación progresiva. La revelación ya fue sellada. Ahora hay iluminación progresiva. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer en Daniel, versículo 4, capítulo 12, dice que el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos. Y en el siglo pasado, en 1902, se hizo la primera tentativa de volar. En 1906, brincamos desde Adán hasta el siglo XX, del burro al motor de gasolina. Hasta 1906, Henry Ford diseña el primer carro modelo T que corría 20-25 kilómetros por hora. En 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. En 1945 la desintegración del átomo, el uranio 235, con el cual se forma la bomba atómica con el plutonio, que son los elementos de la bomba atómica. 1954 se bota el primer submarino atómico. 1979 la primera plataforma espacial. 1969 aterrizamos en la luna. 1970 la primera comunicación a través de las redes espaciales, de las telecomunicaciones satelitales. Y 1980-90 las internet, las computadoras. Y de los 90 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Estamos en una época cibernética, que el chip, que el iPad, que el iPhone 5, que el iPhone 7, que el iPhone 8, etcétera, etcétera, que tu computadora de hace 2 años ya es obsoleta para ahorita. Es increíble el avance de la tecnología. Y precisamente este avance en el que nos encontramos es una prueba de que Daniel 12:4 se cumplió. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en 5,000 años, se descubrió en el siglo XX. Increíble que lo que no se descubrió en tantos siglos, en menos de 50 años se haya descubierto. La televisión, el chip, el rayo láser, la lavadora, el cine, el radio, todo en el siglo XX, el siglo pasado. Daniel, en los tiempos del fin, el conocimiento aumentará. Este es solamente una cucharadita para que nos demos cuenta cómo tenía que pasar todos los siglos para que conforme vayamos avanzando, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia. Vamos a ver la gran tribulación, que es con la que inicia Daniel 12, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Vamos a darle lectura pues a Daniel 12 e inicia con estas palabras: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta frase, aquel tiempo, es la palabra et, que es la palabra griega kairos, que es un tiempo determinado. Para que me entiendan, si yo tengo un calendario aquí ante ustedes, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este calendario es una cronos, viene el griego cronos, cronología. Entonces, la cronología es la que abarca un calendario. Por ejemplo, ¿cuál es tu cronología para el año que entra? Bueno, el 15 de septiembre es el grito de la independencia. El 15 de septiembre ya no se le llama cronos, se le llama kairos, porque es un día especial del cronos. El 5 de mayo, la batalla de Puebla, es un kairos. El día de tu cumpleaños es un kairos, es un et en el hebreo. Es una fecha específica donde algo tiene lugar. Entonces, estas son las dos palabras que se usan en la Biblia
Cronos y Kairos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando se les aparece Cristo a los apóstoles para ascender al cielo, le estaban preguntando: ¿cuándo será el reino? Dinos más información del futuro. Y Cristo les contesta: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Y si esas dos palabras, tiempos y sazones, en el griego es los cronos y los kairos, que le pertenecen a la soberanía de Dios. Entonces podemos tener un cronos más o menos para poder entender, pero el día y la hora de Cristo es un kairos. Por eso nadie lo sabe, ni los ángeles, porque es un día especial, va a ser una hora especial, un mes, un año especial, cuando Cristo nos arrebate y millones de seres humanos desaparezcamos y nos vayamos con Él en el cielo. Y adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ese va a ser un kairos. Entonces, ¿por qué? Porque los kairos no los conocemos. Tenemos el cronos. Más o menos sabemos que ahorita viene, acabamos de hablar en la segunda conferencia acerca de la invasión islámica. Viene ahorita una guerra de Rusia, Irán y China contra Estados Unidos. Van a comenzar a lanzar misiles. Corea del Norte también ya está listo para lanzar misiles contra Japón y contra Corea del Sur y contra Estados Unidos y contra Israel. Está hirviendo, es una olla hirviendo el Medio Oriente. Sabemos que va a haber unas guerras, sabemos que la iglesia va a desaparecer antes, sabemos que el anticristo va a firmar un tratado y que ahí se inicia la gran tribulación o los tiempos de angustia, que a los 3 años y medio el anticristo va a violar el pacto. Segunda de Tesalonicenses 2, Daniel 9:27, y después viene la persecución, y después viene la segunda venida, la batalla de Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo este panorama cronológico está en la Biblia, y así es como va a aparecer, pero las fechas no las sabemos. No tenemos los kairos, le pertenecen a la soberanía de Dios. Muy bien, una vez estableciendo esto, cuando dice el Espíritu Santo, en aquel tiempo, está el Espíritu Santo refiriéndose a 7 años que ya estudiamos en Daniel 9, que se conoce como la 70 semana de Daniel. 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. 7 años que le faltan a Israel para que Dios termine su plan con ellos, no con nosotros. Israel está aquí, la iglesia está acá. No podemos mezclar a Israel con la iglesia, ni la iglesia ha tomado el papel de Israel. Esta herejía se llama la teología de reemplazo, que la iglesia tomó el lugar de Israel de ninguna manera. Para eso se escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del Nuevo Testamento donde Pablo explica que Dios no ha acabado con Israel. Simplemente están ahorita ahí en la banca del Barcelona, ¿verdad? Y cuando el final contra el Real Madrid, cuando se aviente, entonces todos los que están ahorita de plantilla en el América, si le quieres llamar así, ¿verdad? Toda la banca entra al campo y los jugadores se van a otro lado. Entonces todo Israel ahorita está en la banca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Muchos de los judíos se están convirtiendo, se llaman mesiánicos, están aceptando a Yeshua Mashiach como su Salvador. Pero en general tú vas a Israel y ves, ¿verdad?, todos los rabinos con sus trenzas y vestidos de negro y con sus sombreros y metiendo versículos del Antiguo Testamento, del Talmud, del Mishnah en el muro de los lamentos, orándole a Jehová, pero rechazando a Jesús, no creen en el Mesías. Todos ellos están endurecidos. Dice 2 de Corintios capítulo 3 que cuando se conviertan, las vendas se les caen de los ojos y pueden ver a Jesús como ese Mesías que están esperando y que desgraciadamente va a ser el anticristo, que los va a engañar y los va a perseguir y va a matar a miles de ellos. Entonces, este tiempo de los 7 años que le falta a Dios con Israel, en estos 7 años
que se encuentran en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19. Casi todo el Apocalipsis son los sellos, las trompetas y las famosas copas. Entonces, todos estos juicios de Dios son contra Israel. ¿Por qué? Porque estos juicios sonarán al final, dice Ezequiel 39 y Apocalipsis 19, que después de que estos juicios caigan, Israel, Zacarías 12, Zacarías 14, se va a convertir a Dios. Y verán al que traspasaron, así comienza Apocalipsis 1, 8 y 9, verán al que traspasaron y habrá gran tribulación y lamentarán y se golpearán y se jalarán los pelos y dirán en aquel día: ¿cómo fuimos tan tontos de haberle dicho a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? Y si tú crees que ellos son los culpables del problema de Jesucristo, te equivocas, porque lo que puso a Cristo en la cruz fue tus pecados y mis pecados. Y cuando tú rechazas a Cristo, tú formas parte de este grupo que dijo: crucifícalo. Ese hombre colgado en la cruz no tiene que ver nada en mi vida. No quiero que te metas con mi matrimonio, no te metas con mis hijos, no te metas con mi futuro. Déjame, Jesús, no hay ningún problema. Dios, Jesús te deja. Pero en la tribulación tú te encontrarás con Él. Y si te mueres antes, será para toda la eternidad, la condenación eterna. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vemos que en este tiempo de la tribulación, de los 7 años que la Biblia profetiza que vienen sobre la nación de Israel y sobre muchas naciones del mundo también, pero la iglesia no puede estar ya aquí, porque somos sacados antes de los 7 años, tal vez un año antes, no sabemos, o 6 meses antes, o 2 años antes, y después comienza la tribulación. Tampoco sabemos el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios la sabe, pero vamos a desaparecer millones de personas en el mundo entero. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, vemos que en el tiempo de la tribulación, el arcángel Miguel, que es el jefe de las huestes de Dios, se va a levantar y va a proteger, Apocalipsis capítulo 12, va a proteger a Israel en la ciudad de Petra. Petra se encuentra al sur de Jordania. Los que nos acompañaron a Israel hace algunos años, se acuerdan que fuimos a Petra. Y cuando tú llegas a Petra, te bajas del carro y hay como un pasadizo donde nada más caben, yo creo que es un caballo así puesto, 2 caballos a lo mucho, de lo angosto que está, y puras rocas impresionantes. Y es como 1 kilómetro, como 1,5 kilómetros, es como una milla, 1609 metros, así, y llegas, y cuando llegas al final te encuentras a una ciudad labrada en las piedras, en la montaña, una ciudad labrada en las rocas. Se considera una de las maravillas del mundo, la ciudad de Petra, y es impresionante. Bueno, me acuerdo que hay cantidad de árabes, ¿verdad? Y con camellos y todo. Me acuerdo que a mi hija Salén me la querían cambiar por 15 camellos. Y ahí traigo todo aquí en el iPhone, todavía traigo el video, ¿verdad? Cuando se acercó un barbano: oye, paisano, que por aquí, que le dije, ni 500 camellos, le dije. Pero allá todavía te doy un chivo por esto. Y hay mucha gente que va y vende a sus hijos, y los venden por 50 borregos y por 4 camellos y 10 camellos, ¿verdad? Pero llegando, esa güerita, 15 camellos lo ofrezco, 15 camellos, páñate, le dije. Bueno, entonces esta ciudad, de acuerdo al profeta Isaías, va a proteger, ahí van a huir los judíos, que a los 3 años y medio, cuando el anticristo inicie la tribulación, Cristo les advirtió. Vayamos a Mateo 24 y veamos la advertencia que Jesús les hace a los judíos, nada más. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, la abominación desoladora es el anticristo, que ya vimos que se menciona en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 11, y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 12. Cristo le está diciendo a los judíos: cuando ustedes vean que el anticristo, en este tiempo, el templo judío ya fue reconstruido, porque el templo judío ahorita está debajo de la mezquita de Omar en Jerusalén. Si tú vas a Jerusalén o en las postales que has visto, vas a ver una cúpula dorada grandísima. Esa cúpula dorada que sobresale en la ciudad de Jerusalén se llama la mezquita de Omar, porque uno de los musulmanes, se me fue el nombre del que la construyó en el año 640 y 650 después de Cristo. Ahí donde está la cúpula, debajo de la cúpula se encuentra el templo que en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía de Cristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, llegó el general Tito con una legión romana mandado por el emperador Vespasiano, que era su papá del general Tito, y arrasó con Jerusalén. Entonces en el año 70 el templo completamente fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. 600 años después llegaron los musulmanes, cuando iban a formar el Imperio Otomano, y construyeron ahí donde está el templo judío la mezquita de Omar. Entonces este lugar es sagrado para los musulmanes y para los cristianos, o para los judíos mesiánicos y los no mesiánicos. Y este lugar ellos no pueden saber cómo van a reconstruir el templo, porque si tumban la mezquita, es más, no los dejan ni acercarse. Sharon, un ministro hace poco que le dio una embolia cerebral, que se quedó como un año en estado vegetativo, el ministro Ariel Sharon llevó un grupo de personas y dijo: vamos a entrar a la mezquita, aunque se adelante la guerra. Se levantó una intifada ahí en Jerusalén tremenda, que murieron cantidad de judíos y cantidad de musulmanes. Es un lugar sagrado para ellos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Tal vez un temblor, tal vez la invasión de Ezequiel 38 que hablamos en el segundo servicio, cuando venga Rusia, Irán a atacar a Israel, puede hacer ese lugar cuando se caiga la mezquita de Omar, y entonces el anticristo le dará permiso a Israel de adorar otra vez por 3 años y medio. Van a regresar, dicen ahorita los rabinos, que ya tienen los platos del templo, ya tienen los vestidos del sacerdote, ya tienen la vaca roja o la vaca de Jaifar, que es la que purifica los pecados a través de la sangre. Lo único que no tienen es el arca ni el lugar para adorar, pero de alguna forma la Biblia profetiza que van a reconstruir el templo. Muy bien, Cristo dice a los judíos: cuando ustedes vean que el anticristo entra al templo, segunda de Tesalonicenses versículos 3 al 5, y ofrece un sacrificio, tal vez va a ser un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Antíoco Epífanes era un griego de la familia, de una familia horrible que odiaba a los judíos, y se levantó la familia de los macabeos, los judíos, para combatir a Antíoco Epífanes, y él ofreció un puerco ahí en el lugar santísimo. Violó lo más santo para los judíos, es meter un puerco, porque es un animal abominable para ellos. Entonces se desató una guerra tremenda, y la familia de los macabeos triunfó y sacaron y mataron a Antíoco Epífanes. Se supone que tal vez el anticristo va a hacer lo mismo, va a meter un puerco en el altar, y dijo Jesús: cuando eso pase, sigamos leyendo, entonces, versículo 16, Mateo 24, los que estén en Judea huyan a los montes, córranle, porque en ese momento, cuando el anticristo viole el templo, que será exactamente a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, ahí vamos a ver ahorita, comienza la gran tribulación. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa.
el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido en toda la historia, dice Jesús. Jamás habrá tiempos tan terribles que están en un futuro ya cercano. Nunca ha habido esta tribulación desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que dice Apocalipsis 9 en las trompetas que habrá como escorpiones volando, atormentando con el dolor que produce un escorpión y los alacranes a la gente durante 6 meses. Las aguas infectadas, los ríos infectados, tsunamis impresionantes, las islas desaparecerán, caerán granizo como del tamaño de una pelota de soccer. Bueno, no hay palabras para describir más que en el Apocalipsis lo que va a suceder en este tiempo tan terrible. Y lo más trágico, así acaba el capítulo 9 del Apocalipsis, que no se arrepintieron de las plagas que Dios envió. La gente estará tan endurecida que ni siquiera con estas cosas van a poder entender que necesitan a Dios. Vemos pues entonces que la gran tribulación será un tiempo cuando el arcángel Miguel se levante para salvar a Israel. Dios le ha dado a Miguel la comisión de proteger a su pueblo, especialmente a los judíos. Y el desencadenamiento de esta maldad la vamos a ver cuando todas las fuerzas demoníacas en estos tiempos, dice Apocalipsis 9, que los demonios están ahorita en un pozo en el centro de la tierra que se llama el abismo. Los seres humanos que han muerto desde Adán hasta nuestros días no están en el abismo. En el abismo solamente hay demonios. Los espíritus de los seres humanos, dice la Biblia, que han muerto sin Cristo o sin el perdón de sus pecados, se encuentran en un lugar que se llama Gehenna, que se tradujo el infierno. Y los ángeles caídos que se metieron a alterar la genética de las mujeres en Génesis capítulo 6, y de los cuales nacieron gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, entre los cuales Goliat, el que se enfrentó con David, era uno de ellos. Se encuentran en un lugar que se llama el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo el infierno. Entonces hay 3 prisiones en el mundo espiritual invisible donde habitan 3 tipos de entidades: demonios, seres humanos y ángeles caídos. En el tiempo de la tribulación, Apocalipsis 9, 1 al 3, se va a abrir el abismo y Dios va a permitir que todos los demonios que están en el abismo, con tipo como langostas, dice la Biblia que van a tener como pelo de mujer, como cara de león, como cola de escorpión. O sea, cuando yo me puse a investigar las famosas mezclas que están haciendo en los laboratorios clandestinos, de tratar de poner un ADN de un puerco con una gallina, o de un alacrán con una rana, o de tratar de mezclar una especie con otra especie, ahí lo vemos en el Apocalipsis hace 2000 años. Estas criaturas infernales serán abominaciones genéticas que van a apoderarse de la mayor parte de la humanidad y atormentar a la humanidad. Nosotros, gracias a Dios, yo no sé tú, yo no voy a estar aquí ya. Todos estos mensajes que estamos dando, ¿saben lo que son? Solamente señales de alarma. En los tiempos de Noé, 120 años, este mensaje de la gracia de Dios. Noé, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. 120 años. Y llegó un momento, porque siempre llega el momento de Dios, donde Dios le dijo a Noé: Noé, métete al arca con tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras, y yo voy a cerrar la puerta.
no tú. Génesis capítulo 7. Entonces Noé se mete al arca porque es Dios el que cierra la puerta de la oportunidad. El arca representa la salvación. Solamente se salvaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y fue Dios el que cerró la puerta. Así será en nuestros tiempos. Dice Mateo 24:32, como en los tiempos de Noé. Vendrá la gente: Noé, ábrenos la puerta, está comenzando a caer gotas de lluvia. Creo que sí fue verdad lo que dijo Noé. Y las puertas estaban cerradas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando nosotros queremos, cuando nos vamos a salvar. El arrepentimiento, dice el libro de los Hechos, es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es cuando tú quieres. No, cuando vaya en la ambulancia, hermano. Mire, pastor, ya cuando vaya en la ambulancia y siento que mi corazón se me hace así: Jesucito mío, perdóname conmigo, amén. Creo en ti y eres mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios, porque ese tiempo nunca te va a llegar. Porque Dios sabe perfectamente bien qué es lo que tú estás pensando. Y dice, no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz. No te endurezcas. Hoy es el día que Dios te habla. Ábrele tu corazón, porque no sabes ni siquiera si hoy en la noche vas a amanecer. Ya para acabar pronto, no sabes ni siquiera, no sabemos ninguno si amanecemos mañana. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto no es un chiste. Esto es algo serio en tu vida. Tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo, porque el día del juicio viene sobre el mundo. Y vemos cómo los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Dice a continuación, después regresamos a Daniel: entonces en aquel tiempo que hay la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Veamos, por ejemplo, una profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, de lo que Dios les advirtió a Israel siglos antes que Daniel escribiera esta profecía. Deuteronomio 4, 30 y 31. Y dice así: cuando estuvieres en la angustia. Esta palabra tzar en el hebreo, con T de tío, S de Samuel, tzar, es la palabra angustia en el hebreo. Cuando estés en tiempo de angustia o tribulación y te alcanzaren todas estas cosas, sí, en los postreros días. Si al final de los tiempos se adelantó esta profecía, si en el tiempo de angustia que viene sobre ustedes, que se comenzó a profetizar ya por Moisés, si en esos tiempos de angustia te volvieres a Jehová tu Dios y lo oyeres, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les advirtió a los judíos que aún los que van a estar vivos en el tiempo, en estos 7 años de tribulación, si en esos tiempos, y los que nos escuchan cuando desaparezcamos y digas, fue verdad, y tú estás y te vas a través de este tiempo, si tú en ese tiempo que se viene sobre el mundo escuchaste que millones de personas desaparecieron y que se levantó un hombre allá en Europa llamado en Medio Oriente el Anticristo, y dices, Dios mío, el pastor tenía razón, y caes de rodillas, Dios te promete que no te va a alcanzar las plagas que vienen sobre el mundo. Dios te perdonará, pero Él sabe quiénes se burlan y quiénes no se burlan, porque no podemos burlarnos de Dios. Las vidas que van a morir en este tiempo van a alcanzar proporciones epidémicas, alcanzando casi la extinción tanto para los judíos como los gentiles. Miren lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá, está hablando del mismo tiempo,
en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿cuántas personas habitamos ahorita el planeta Tierra? 7.5 billones de seres humanos poblamos el globo terráqueo. Esta es la cantidad aproximada que ahorita vivimos en el mundo en cerca de 200 naciones. 7.5 billones de personas. Cuando Cristo venga, solo 1/3 parte va a estar viva. Solo en el cuarto sello va a morir 1/4 parte. En las trompetas, Apocalipsis 9, va a morir la 1/3 parte por 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y cuando Cristo venga, 1/3 parte. ¿Cuál es la 1/3 parte? Si seguimos así, de 7.5 aproximadamente, va a haber menos de 2,000 millones de personas. Para que tengan una idea qué cantidad de personas son estas, vean este ejemplo. Si contamos a la gente desde Alaska, el continente americano nada más, vamos a olvidarnos de Europa, África y el Medio Oriente y el Asia. Aquí en las Américas, si contamos la gente desde Alaska hasta la Patagonia, ¿saben cuántos habitantes habitamos? Alaska, Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. ¿Sabes cuántos somos? 1,000 millones. 1 billón somos de personas. Y si cuando venga Cristo solamente va a sobrevivir 1 billón o 2 billones y medio, imagínense cuántos continentes van a desaparecer. Ahora sí, les adelanto, el primero que va a desaparecer va a ser el continente americano. Porque el continente americano no aparece ni Guatemala, ni Chiconcuac en la Biblia, ni Xochimilco aparece tampoco. No aparece Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las naciones que sobrevivan cuando Cristo regrese van a ser algunas de Europa y algunas del Medio Oriente, nada más. Todas las demás continentes desaparecerán por una guerra nuclear. Y los que fueron al desayuno el día de ayer, que hablé sobre cuándo sucederá la Tercera Guerra Mundial, explicamos claramente, ¿verdad?, que la Tercera Guerra Mundial, faltan 3 guerras ahorita antes de la Tercera Guerra Mundial, para que tengan una idea, que no nos encontramos en Reino Aventura. Ahorita viene un ataque, Salmo 83, de naciones árabes contra Israel. Viene una invasión de Rusia, Irán y Turquía y naciones del continente africano contra Israel. Viene el cuarto sello de pestes y muertes y hambres. Viene la trompeta, que es la tercera parte de la humanidad. La tercera parte van a morir. Y el Armagedón, Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde será la Tercera Guerra Mundial. Entonces todavía nos falta muchísimo para la Tercera Guerra Mundial. Se vienen guerras ahorita tremendas. Y yo creo, ¿verdad?, es mi opinión, que la próxima guerra va a ser que Rusia va a comenzar, si no este año, en los próximos meses o años, Rusia va a comenzar a mandar sus cohetes que mencionamos ayer en el desayuno, que superan las capacidades balísticas y los sistemas de defensa que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, en el Atlántico y en Alaska. En Alaska tiene 50 ahora sí que para choques o para rayos, Estados Unidos contra los misiles. Superan los rusos ya las armas nucleares de Estados Unidos. Coreano Kim Jong acaba de mandar una bomba nuclear hace 2 meses, le explotó abajo de Japón. Y de hidrógeno. La bomba que soltaron en Hiroshima y Nagasaki, 1945, el 2 de agosto, primero Hiroshima y luego Nagasaki, puertos imperiales de Japón, tenía 1 millón de toneladas de dinamita. La cantidad de dinamita de TNT se mide por kilotones. 1 kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. La bomba que soltó
tu padrino, el de Corea del Norte, hace 3 o 4 semanas, tenía 1 millón de kilotones. Una bomba de hidrógeno. Y desde el 2016, que estamos en este año, desde febrero a nuestros días, ha explotado 5 pruebas nucleares. 5 misiles nucleares se juntaron en las Naciones Unidas para poder advertirle y amenazarlo. Oye, párale. A ninguno le hace caso. ¿Por qué? Porque él forma parte, él es en la tercera generación de una familia de desequilibrados mentales, que ahora sí les faltan 3 o 4 tornillos, donde no tienen compasión de nadie, no les importa nada, están obsesionados con la guerra, con la conquista, y no les importa, ¿verdad?, matar a toda la humanidad, porque así de loco está el mundo. Hace poco la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles llegó a la conclusión que ya no pueden determinar ni tampoco definir quién está loco. O sea, ¿cómo se determina que una persona está cuerda y una persona tiene desórdenes mentales? Bueno, antiguamente decían el psicótico, el psicópata es una persona que tiene mucho de la gente, es una persona, el esquizofrénico tiene múltiples desórdenes de la personalidad, el paranoico es una persona que siempre cree que todo el mundo lo está persiguiendo y que todo el mundo está contra él, son esas personas antisociales que se esconden de todos. Hay diferentes desórdenes mentales, pero ahorita es tan grande los desórdenes mentales. Escuchen esto, ¿quién creen ustedes, quién se imaginan ustedes que ha sido el factor detonante para que la humanidad se encuentre más loca que nunca? La pornografía. La pornografía. Es impresionante cómo la pornografía, o sea, los pecados sexuales, y que son los que están rampantes ahorita en todas las naciones. Más de 17 millones de sitios en internet pornográficos, donde tu mente somos como un telescopio, como una cámara fotográfica, que retratas algo, retratas mujeres, retratas escenas sexuales. Esas imágenes entran y no te imaginas el daño mental que te hacen. Nos comienzan a descomponer moral y nos comienzan a descomponer mentalmente sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta. Y cuando vienes a la Biblia y tratas de entender algo o leer la Biblia, Jesucito mío, mis compañeros, ore por mi hermanito, écheme la bendición de mi matrimonio, bendiga mi casa, prospera mi trabajo, Señor. Tu mente está tan infectada sin que tú te des cuenta que el Espíritu Santo no puede guiarte, no puede dirigirte, porque es un espíritu de santidad. Dios demanda pureza de corazón, pureza sexual, si queremos caminar con Él. No juegues con Dios. Respeta a tu esposa, abstente de ver a otra mujer que no sea tu esposa, abstente de caricias con tu novio, con tu novia, abstente de programas de televisión, de comprar revistas pornográficas o videos. Híncate y pídele perdón a Dios y saca todo eso de tu mente, y no te imaginas la prosperidad que vendrá a tu vida. Hace poco estuvo en la cámara de gases un hombre llamado Ted Bundy en Florida. Bueno, hace algunos años. Ted Bundy, con B grande y con Y. Este hombre violó a 18 jovencitas. Las violó y las mató. Cuando el FBI comenzó a buscar quién era esta persona, pues estaban buscando a veces uno con cara así, ¿verdad?, de degenerado y todo. Y total que encontraron al perpetrador de todas estas crímenes y abusos sexuales, y era un hombre como un artista de cine, ¿no? Muy bien parecido, un hombre muy bien parecido, que se vestía muy bien, su buen coche, etcétera, etcétera. Total que lo agarraron, ¿verdad? Y entonces lo metieron a la cárcel. Y un cristiano, el doctor James Dobson, psicólogo cristiano que vive todavía, casi ya tiene 90 años,
el doctor James Dobson, una eminencia en la psicología cristiana y un hombre de Dios, lo fue a visitar. 3 días antes que lo metieran a la cámara de gases, a Ted Bundy, y le preguntó a Ted Bundy: ¿cómo comenzó tu vida, hijo? Le dijo James Dobson, ¿cómo comenzó tu vida para que tú llegaras a este grado? O sea, eres una persona bien parecida. Eres una persona, creo que era abogado, tenía una profesión, tenía su buen coche, su buena casa. ¿Cómo es posible que tenías en el closet, escondida, otra personalidad totalmente a la que proyectabas en el mundo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos rodeados de cantidad de personas que tú no conoces, que tienen vidas dobles. Puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser la amiga en el trabajo. ¿Qué caras vemos, corazones no sabemos? Estamos invadidos de un ejército de personas endemoniadas, seducidas por la pornografía y por las pasiones, que tienen personalidades completamente escondidas y que son una cara en su oficina, una cara en su trabajo, otra cara aquí tienen cara de San Clodomiro y de Santa Rita de Casia, etcétera, etcétera. Y Ted Bundy le contestó al doctor Jobson: comencé con la pornografía a los 13 años de edad. Y llegó un momento, decía Ted Bundy, porque se convirtió aparentemente, de acuerdo al doctor Jobson, solamente en el cielo sabremos si es verdad, dijo Ted Bundy: después, cuando comencé a ver la pornografía, supe que un espíritu de seducción me había seducido y se convirtió en una obsesión. No podía pasar una semana o 2 semanas sin que yo comprara o un video o una revista del Playboy o de las cochinadas que venden por ahí en el mercado. Y llegó el momento en que comencé a ver a las mujeres y esa la quiero, y lo que vi en la pornografía lo deseo, y comencé a tratar de repetir lo que vi en la pornografía, y me di cuenta que no podía dejar a esas mujeres, las tenía que matar. Vino otro espíritu acompañando al de seducción y a la desintegración moral, y vino el espíritu de asesinato, porque los espíritus son como primos hermanos. Cuando es el espíritu del latrocinio, viene el del ladrón junto, o viene el del asesinato junto. Cuando tienes amargura y no perdonas a nadie, viene el de rencor, viene el de odio, después el rencor se vuelve en odio, y así se te van acomodando entidades espirituales que son reales, como tú y como yo, que comienzan a atormentar tu mente. Tú no lo sabes, pero la Biblia nos los revela y nos corre las cortinas y nos muestra el peligro en que nos encontramos. Y solo los que creen estas palabras y los que creen la palabra de Dios son libres, porque el día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá, y es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra ahorita. Es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra. Acabo de enterarme que ese famoso grupo terrorista ISIS ya no le han quitado el nombre de terroristas. Ahora ya son monstruos. ¿Saben lo que están haciendo? Tomando a los niños de 10, 8, 6 años y a los rehenes que tienen. Ya pasaron 2 videos que es difícil encontrarlos, pero los puedes encontrar muchas veces en el internet, aunque muchas veces no los publican, donde les enseñan a los niños a que ellos les corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas. Con el propósito, dijo Baghdadi, el director de ISIS, de desensibilizarlos, deshumanizarlos y volverlos máquinas de matar. Y si vamos a el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, no lo voy a saludar rápidamente. 2 de Timoteo 3, hace 2000 años, Pablo escribió esto: porque vendrán tiempos peligrosos, y dice, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo,
La palabra peligrosos que usa Pablo en el griego es la palabra chalepos, con CH, chalepos. ¿Saben que esa palabra, que se tradujo peligrosos, solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento? Y la primera vez que aparece esa palabra chalepos, peligroso, se tradujo con el endemoniado gadareno, feroz. Entonces, en los evangelios se tradujo feroz y en las cartas se tradujo peligroso. Pero la palabra es esa: vendrán tiempos feroces. ¿Qué es la ferocidad? No es la de los hombres. Nosotros supuestamente estamos guiados, ¿verdad? No por instinto, no somos animales. Usamos la razón. Los animales son guiados por instintos.